periodista que ayer nos dejó como handroll. 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 Así. Sorprendidos. Hello. ¿Aló? Porque efectivamente hay un hombre que resguarda profundamente su intimidad, sus seres queridos. Lo hemos visto arrasar con todo por frente cuando le han tocado a algunos de los integrantes de su familia. Estamos hablando de José Antonio Neme. La última vez, la vez que hablaron de su pololo, ya vieron lo que pasó. Sí. Y ahí él dijo: yo cuido mi espacio íntimo, cuido mi vida privada. Sobre eso habló nada más ni nada menos que su padre, ¿Cómo así? el recordado periodista de Canal 13. Hizo su carrera muchos años en ese canal, Antonio Neme. ¿Se acuerdan ustedes de Antonio Neme? Adriana, Javier, Yo ustedes lo había escuchado. son más grandes. Yo lo había escuchado. No, sí, pues yo lo había escuchado. Un gran periodista. ¿Tenía una foto de Antonio Neme? Porque de repente tenemos algunos TikTokers que son más chicos, pues entonces no reconocen. Antonio Neme es uno de los periodistas insignes de la década de los 70, 80 y 90 en los departamentos de prensa, especialmente en Canal 13. Claro. Él estuvo allá hasta, mira, si mi memoria no me falla, hasta fines de la década de los 90 hubo toda una polémica en el Mundial de Francia, en donde lo echaron por un tema con una entrada, no va al caso recordarlo, pero él sale de la televisión en medio de un escándalo. Se dedica a la política. Él es Antonio Neme, el padre del animador número 1 de la televisión chilena. Ah, Oh, mira. te salió igual que Neme más encima eso. Ahí están los dos juntos. Oh, ¡ay, qué lindo se ve! Ambos periodistas. Antonio Neme después se dedicó a la política, estuvo involucrado en unos casos de corrupción. Qué Ah, joven. sí. ¿En qué partido fue? ¿No te acuerdas? ¿No? Qué joven se Y ve. ahí lo José. vemos con José Antonio. Ahí yo creo que José Antonio trabajaba en TVN en esa época. Sí, se ve muy chiquitito. Claro, por la carita de guagua. Bueno, su padre, Antonio Neme, estuvo invitado en el programa Círculo Central. Círculo Central, el podcast. ¿No se llamaba algo como del hueso? Ah, ya. Al hueso sin el hueso. ¡Ah! Pero nos piden que le... Así se llama, al hueso sin el hueso. Ya. Así se llama. ¿Cuál es el que no tiene hueso? Ese tiene. Oye, bueno, estuvo Antonio Neme y le preguntó Mauricio Israel, el conductor de este podcast, al que le agradecemos las imágenes además, Gracias, Mauricio Israel. sobre cómo ha visto a su hijo y cuál es la relación que mantiene el día de hoy con él. Una relación sobre la que se han tejido, Adriana, muchos mitos de distanciamiento, Sí. de ausencias. Esto en algún minuto se habló incluso de abandono. Vamos a escuchar, me atrevo a decir, una de las pocas o tal vez la primera vez a Antonio Neme, y después del éxito avasallador que ha tenido José Antonio en los últimos años, hablar de su hijo y de la historia que se teje entre ambos. Uy, Ponga atención, porque estas imágenes le van a impactar. Atención, mire. Que no vengan a decir que yo, weón, porque cuando me confesó que era gay a los 17 años, yo lo eché de la casa. Es falso. Es falso. Y está mi señora presente. Nosotros ya suponíamos. Venga para acá, hijo. Aquí está su padre que lo va a apoyar siempre. Siempre lo va a tener a su lado. Y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá. Pero, Entonces, ¿y tú qué descuidaste? Descuidé los primeros años de él. ¿Usted es papá de José Antonio? Sí. Ay, amo a su hijo. Entonces, como yo viajaba tanto, yo llegaba y no me veía parte del equipo. Mi tiempo con José Antonio era Muy poco. malo y poco. ¿Y lo ves? Muy poco. No, en la tele. Ah, sí, casi todos los días. No lo veo todo el matinal, pero sí lo vemos. ¿Te emociona? No, fíjate, me da gusto, me da placer que haya un periodista tan preparado, tan valiente, tan culto, tan atrevido, que no le importa nada. Si quieren me echan y me voy, chao. ¿Me entendí? Eso me da orgullo, me da orgullo. Pero la vara que él ha colocado en su vida profesional es muy alta. Las encuestas Cadén, qué sé yo. Oye, lo dan como número 1, weón. Así es. Que él se lo ha ganado solo, weón.
como yo no tengo mucha comunicación con él, él ha batallado solo y solo se ha ido abriendo los espacios. Reconoce. Este es un adelanto de una entrevista que se va a publicar cuando, Franco, hoy día o mañana. Hoy. Hoy, Hoy. hoy en la noche se va a subir completa esta conversación, pero este es solo el adelanto en donde Antonio Neme se hace cargo, el papá de José Antonio, de un rumor que yo no sé dónde lo habrá escuchado él, si lo dijo algún periodista o alguien, yo no sé si esto fue público o no, de que él lo habría echado de la casa cuando José Antonio a los 17 años decide salir del closet. Algo que negó en este podcast. Él lo niega No. completamente, dice que por el contrario, que era algo que él ya intuía y que lo apapachó, lo cobijó, pero sí además él hace un análisis, Javier, de cómo fue la relación que tuvo con él Sí. más adelante. Sí, lo que yo sabía es que ellos, lo que es Vox Populi, que no se llevan muy bien. Eran como una relación bien distanciada. El papá de José Antonio Neme es un gran periodista, súper connotado. Después se mete en la carrera política por el partido de la UDI. Fue concejal en la comuna de Maipú. Y claro, bien polémico. Yo creo que José Antonio Neme, al ser tan público, quiso distanciarse un poco de él. Y él es muy apegado a su mamá. Los papás se separaron cuando él era joven, contado. Y claro, igual nunca había visto yo al papá hablar de Neme, como que me llamó la atención, encuentro que hablan muy parecido, tienen algo muy, muy parecido, la forma de expresarse. Y yo creo que, mira, quizás el papá me da lata porque siento que no hace ningún como autoculpa, como que Sí, algo de autoanálisis diciendo, quizás yo pensé que no era pesado, pero eran 30 años atrás, salir del closet hace 30 años atrás no es lo mismo que salir del closet ahora. Y a los 19 años que tenía Neme, la misma edad que yo salí del closet. Era, por más que tus papás hayan sido muy liberales, mi mamá arquitecto, todo, igual era un tema, porque era como una cruz. Claro. Entonces, el papá que en el fondo no haya hecho, de haber dicho eso, oye, era otra época, quizás para mí me habrá costado un poco, pero no hace ninguna autocrítica. Yo siento que sí hace una autocrítica, pero que tiene que ver con un abandono debido a la carga laboral. Pero, Que ahí, pucha, es distinto. Yo sé que muchas mamás y muchos papás, no sé si se caen, porque también hay una casa que pagar, hay una... Sí, pues, amigo. Pero, Entonces, amiga, esa, el que hay quiere muchos puede. papás, de hecho, y mamás que no están viendo, que se parten el lomo trabajando y que quisieran, ojalá, poder compartir más tiempo con sus hijos, pero muchas veces no es posible. Oye, le siento queremos que- comentar, perdón que lo interrumpa, yo sé que es una conversación, pero le queremos comentar a la gente que en pocos segundos más vamos a escuchar al mismísimo José Antonio Neme referirse a esta entrevista de su papá. Lo tenemos de manera exclusiva. Estuve hablando yo con José Antonio, recién me respondió hace solo unos minutos. Yo no he escuchado lo que él nos dice, lo vamos a mostrar en unos segunditos más. Yo sé que la Adriana Barrientos está en contacto ahora. Sí, tengo que decir algo, pero ya. ¿Ya? Ya. Los papás de José Antonio Neme hasta el día de hoy están juntos. Ah, me equivoqué. Eso solamente Es bueno, una corrección. gracias por aclarar Sí. aquello. Pero mira, quería, antes de que escuchemos a José Antonio, agregar que él había hablado de este tema en una entrevista con Martín Cárcamo el 2021. Hay algunas cosas que son medias diferentes a lo que habla su padre, ¿ah? O de repente hay miradas distintas sobre un mismo hecho. Él, de alguna manera, dice que estaba muy triste, o sea, él cuenta que estaba muy triste por una desilusión amorosa y su mamá se da cuenta de esta situación y decide ir a preguntarle qué es lo que pasa. Y en su pieza, y cito textual, dice, ella se sienta al borde de la cama y ahí le dije, mira mamá, perdóname, quizás tú querías otra cosa, pero a mí me gustan los hombres. Pero no te preocupes, no voy a estar con ninguno. Qué horror, cómo se ve. Esto para, digamos, contarle el origen de su tristeza. Pero por supuesto, Obvio. este es tremendo. Sigue Neme en esta conversación con Cárcamo y le dice, no voy a decir que se llevó la gran sorpresa a mi mamá, pero escucharlo debió haber sido duro. Ahí ella se para, sale, y a los 15 minutos entra con mi papá. Y fue muy cómico porque entran, mi papá me da la mano, no me dice nada y se van de la casa. Hoy se me pararon los pelos. Ay, sí, me acordé cuando yo. Fuerte. Me dejaron solo en la pieza. Volvieron como a la media hora o 40 minutos. Y ahí vienen con ese discurso
que nace desde la intriga de los padres, que tiene algo de verdad, tiene algo de mentira, tiene algo de contención, tiene algo de pudor, que te dicen, estamos contigo, tú eres nuestro hijo y vas a ser siempre nuestro hijo. O sea, un Fuertísimo. asesino serial, digamos, que uno lo puede entender, pero gracias. Al final, los papás, dicen M, quieren que uno no sufra. Claro, ese era el argumento. Y Pero... yo era el hijo mayor. Entonces tampoco tenían una experiencia parecida. Bueno, qué fuerte. Sí. Ese es el típico argumento que daban los papás en esa época. Como en el Todavía, fondo, no Javi. quiero que te discriminen, no quiero que sufras. Entonces, en vez de decirte te quiero como eres, la primera Te acepto, reacción era claro. como fuerte, Cambia. pero era un tema, claro. Entonces, y obviamente, por más liberales que eran, era igual porque era una cruz de ser infeliz para toda la vida. Ibas a tener que sobrepasar una vida difícil. Y el argumento de tus papás que mostraban esa molestia o esa incomodidad era ese. Y que yo creo que es la peor forma que tiene que reaccionar un papá. Actualmente ha cambiado mucho, por suerte, porque somos varios los referentes que salimos en la tele, hemos salido del closet y que en el fondo tú puedes ser tremendamente feliz y realizado siendo gay. En Sí, esta pero época la- no existía eso. Lamentablemente, yo te voy a ser muy honesta, pero yo tengo en mi entorno gente que tiene mi edad y que me dicen, es una vergüenza que te saliera un hijo gay. ¿Cómo? O sea, Cami, qué suerte la tuya, no sé, pero en el mundo en donde yo vivo, Todavía es algo que yo lo he escuchado. no puedo creer. O sea, bacán que en el entorno quizás que tú te mueves, no. Pero pensé que nos movíamos más o menos en los mismos entornos. Entonces, me llama la atención también que el panel quede como plop. No. Cuando a mí me tocó escucharlo y me chocó mucho cuando lo escuché de una persona de mi edad. Porque a la gente para arriba, la gente de la entendí. edad de mi madre, qué sé yo, y una cosa que... Y escolar. Pobrecito. Y es cola. Pobrecito, pobrecito. Y es súper Está solito. heavy, porque yo digo, o sea, uno no puede ser lo que quiere, uno no puede amar a quien quiera, uno no puede ser familia con quien quiera. ¿Hasta cuándo si una persona es homosexual es gay no puede entrar a la iglesia? Que todas esas monjas que están con el cuello hasta acá tapadas, con esas caras, con matrimonios destruidos dentro de su casa, miran a la gente como que son otra cosa. Mi amor, ¿de qué estamos hablando? Amor es Yo amor. creo que incluso hoy unión, día, Claudio Rojas. a ver, Familia. incluso hoy día, más que mirarte con desprecio, hoy día yo he percibido que te miran como el payaso del circo. Sí. Bueno, que antes también lo éramos. Pero hoy día pareciera ser un chiche tener como el amigo gay, el gay de la familia. No sé. Resulta. Puede ser que sea. Sí, de verdad. Puede ser. A mí me... Y sobre todo si cumplen con ciertos cánones estéticos. O sea, por ciertos- supuesto. Oye, les quiero leer de acuerdo otro- a nivel educacional también. No, sí. Vamos a Porque ir con en lo el- que habló José Antonio Neme, porque lo tenemos en exclusiva hoy día acá en Zona de Estrella. Pero estoy leyendo varias crónicas de él. Esto es un tema que nos pilla sobre la marcha. Y son súper desgarradoras en relación al tema que estamos conversando, compañeros. El 2025, José Antonio habló sobre lo complicado, esto lo hizo en Only Friends, lo complicado que fue para él crecer siendo homosexual. Y sobre todo por lo que su papá decía. ¿Cuántos años tiene el José? Dice, Mi edad, por el 46. cuando mi papá trabajaba en Canal 13, muchas veces íbamos a buscarlo con mi mamá. Cuando yo tenía como 10 u 11 años. Ahí estaba bien consciente yo de mi sexualidad. Luego salíamos por Santa María hacia el oriente y pasábamos por el Fausto. Primera discoteca gay, icónica, en plena dictadura. Mi papá le decía a mi mamá, mira, ese es el lugar al que dice que van puros degenerados maricones. Oh. Sí, era. Yo estaba en la parte de atrás del auto y juro por Dios que me está mirando, que se me apretaba el estómago. Cosita. Traté de administrarlo con algo de madurez y nunca me atormentó para nada. Era otro país, otro mundo, todo muy oculto, muy vergonzoso. Y termina, el amaneramiento lo he usado como una herramienta de reivindicación. No hay por qué ser Rambo,
uno ahí no pierde su credibilidad. Oh, yo lo entiendo demasiado. Qué fuerte, A mí ¿ah? Me pasaba que yo, No, no lo había soy de la escuchado. misma generación, me pasaba familia liberal, no católica, arquitecto, pero ponte tú, salía Rafael en la tele, decían, qué asco ese maricón. O todo, yo vivía un asedio constante de mi parte de mis papás, los dos. Oye, esa ropa es de maricón, no, esa cuestión es de gay, te juntabas sin mucho con la saber abuela. ellos, No, pero lo toda- sabían, evidentemente. Pero en el fondo ellos creían que era algo que se te va a Que se pasar. te iba a Pero pasar. cuando Y el apare- gran argumento de ellos es Con que esos era que no querían que yo comentarios, sufriera. claro. Pero ¿qué les pasa, volviendo un poco al origen de esta conversación, cuando aparece el papá de Mal, Neme po, me parece mal. y tú partiste diciendo no hay ningún mea culpa? No, nada. Porque él dice, oye, a mí no me vengan a decir que yo eché a mi hijo Claro. porque me dijo que era gay a los 17 años. Yo lo abracé, lo cuidé y estuve Claro. siempre con él. Y hoy día estoy orgulloso del hombre Mal. que es, etcétera. Mal. Pero yo empiezo a leer estas crónicas y aquí hay, Sí. claro, hay situaciones, pero no hay No hay ninguna Era otro declaración Chile, de Antonio era Neme otro que diga, Chile. A ver, a pude ver. haber hecho más. Sí, Claro. ya, ok, hagamos todo lo que quieras, pero yo también creo y siento muy honestamente que no hay un manual para ser padre. Sí. Aquí Sí. no hay Muy un bien, libro Adri. donde diga cómo tú ser mejor papá. Cuando yo veo a José Antonio Neme, no solamente veo educación, no solamente veo universidad, también veo casa y veo familia. José Antonio Neme es el reflejo tanto del padre y de la madre, más ahora aún que me entero Claro. que ellos dos no están separados, los papás de José Antonio. Entonces, él es el resultado finalmente de esa familia, del fruto de ese amor Sí. que tuvo esa pareja Es verdad. y de todo el trabajo de ese papá y de todo el trabajo de esa mamá. Por supuesto, José Antonio tomó las herramientas de la mejor manera posible y se transformó en lo más hermoso que pudo haber llegado a ser. Un Es periodista de doloroso. excelencia que al día de hoy, siendo su padre un excelente profesional, él lo supera. Y su padre reconoce que ha sido superado por su Adri, hijo. pero son heridas que son muy dolorosas Pero de la infancia. a ver, son heridas pero que es por que, más es que hay se haya que, hay que exitoso, no separar, pasan por hay que eso. separar las Sí, aguas. pero- Hay que, pucha, para mi mamá, yo, imagínate, cadete de la escuela militar, ¿qué diablo estoy haciendo acá? También es nefasto para una familia tener una hija de Pero a los repente en la 14 tele. años, 13 O sea, años. perdón. Mi hermano abogado y yo militar, y eso era el tema, y eso era lo que había en la casa y lo que todo el mundo esperaba de mí. Pero 14, 13 años. Y después verme en Morandé con Claro. triángulos, paseándome ahí en Colalé, no era lo ideal. Sí. Lo mismo siendo chico, teniendo 13, 14, 15 Oye, años. a mí que me escuchas llama, conversaciones, solamente me son llama la incómodas. atención, porque yo entiendo tu punto y lo comparto, ¿ah? El tema de que no hay manual para ser papá. Las ni nada. heridas de él como- Pero sí hay una decisión de sentarse frente a un conductor, hablar sobre cómo tú reaccionaste frente a la condición sexual de tu hijo, Y tomarlo así. pero solamente para tratar de limpiar tu nombre. Y eso es lo que a mí me quedó Sí. de lo que vimos recién. Pero chiquillos, sí, tal vez el mea culpa, qué bueno que vamos a tener al José, porque tal vez el mea culpa se hizo en privado y Antonio Neme ahora está obviando, porque para qué estamos con cosas, este tema lo sacamos nosotros porque salió la entrevista, Claro. tú te acordaste que algo Perdón, habías leído está en todos alguna los titulares vez. de la prensa por este adelanto está que se perfecto, publicó. pero muchas veces, para que estamos con cosas, hay ciertas celebridades que hablan y dicen, total, no van a cachar. Y yo creo que él le quiso poner paños fríos a ese tema. Yo- Y de todas maneras, igual la entrevista él la da vuelta y habla de lo que para él hoy en día significa el José. Profesionalmente. Profesionalmente hablando y que le Vamos produce mucho a orgullo. poner una alerta de último minuto porque esta es una exclusiva del Zona de Estrellas. Tenemos a José Antonio Neme refiriéndose a esta entrevista que da su papá. Insisto, esto es un audio que me envía, que yo no he escuchado. Yo desconozco cómo José se toma estas declaraciones, solo con el antecedente de lo que él ha hablado sobre el cuidado de su vida privada. Solo yo tengo miedo por eso. Y no he escuchado el audio. No he escuchado el audio, se me lo mandaron ahora. Ojo, que Fanny me... El editor, ¿qué pasa? Sí, Qué lo que fuerte. pasa es que me dice la Fanny Mazuela que habló antes en Chismoso, no sé si será el mismo Ya, audio. Fanny, perdón, que no estoy, no, No, que estoy viendo sabemos todos los no podcasts. sabemos si es el mismo audio. Sí, verdad. igual estaría Un audio, bueno, Fanny. Fanny, que el mismo comentario se lo hagas también a tus compañeros, como ayer, como el Lucho contaba cuánto tenía que pagar la Fallon de indemnización si es que se iba del baile, algo que había dicho la Adriana Hace 2 Barrientos semanas. hace 2 semanas. Sí. Bueno, compañera, colega, que hagamos el mismo Máximo, ejercicio. Fanny. Te mando un beso, te Besito, quiero. Fanny.
¿Qué dijo José Antonio Neme a Zona de Estrellas sobre la entrevista que dio su padre? Ponga atención. Hola, me parece que efectivamente describe una situación que fue real. Yo soy bastante como reacio a hablar de mi vida íntima, sobre todo mi infancia y mi adolescencia, son como temas que yo prefiero reservar como por una esfera más íntima, no sé. En general no he dado muchos detalles de eso y lo he protegido, digamos, pero es una historia que tiene hartos pasajes bastante duros, digamos. Pero que al mismo tiempo se convierten en una resiliencia luminosa en mi madurez, digamos. Yo creo que él da cuenta de una realidad, o sea, efectivamente yo tengo hartos vacíos ahí que obviamente tuvieron un costo alto para mí en algún momento de mi vida, no solamente por las ausencias de mi papá, sino que por otras variables que no voy a comentar, pero que forman parte de una adolescencia difícil. Y luego yo con mi mochila al hombro fui capaz de transformar en enseñanza, yo creo, en madurez. No sé si uno termina como de resolver en la vida en general. Yo creo que uno llega al final de la etapa de la vida de uno como todavía con cosas que nunca va a terminar de entender. Por eso la vida es un misterio hasta el último día. Pero llevo mi cruz a cuestas con bastante aceptación, yo creo. Como que yo acepté mi historia, reconocí mis dolores, perdoné a quien tenía que perdonar, me perdoné a mí mismo por una serie de defectos y de inmadurez y una serie de cosas que tampoco hice bien y las malas decisiones que tomé y todo, como que me reconcilié con mi historia, que es la única que tengo y que es la única que voy a tener. O sea, al menos en esta dimensión no voy a tener otra historia. Entonces no me podía detener a culpar a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, al del frente, a mi expareja, a mi futuro pololo de mis miserias, digamos. O sea, no queda nada más que echarse eso en la mochila y darle para adelante. Entonces yo no tengo nada que perdonarle a mi papá, no tengo cuentas pendientes con él ni con nadie. Y le agradezco que me haya reconocido en esta etapa de mi vida, que tenga admiración por mí, obviamente se lo agradezco. Y si siente orgullo, me hace sentir distinguido por él. Así que tengo solamente palabras de gratitud. Eso, un abrazo, gracias. Oye, yo creo que pasa por todos los sentimientos José Antonio Neme en esta declaración, estos 3 minutos y algo que nos dedica. Gracias, José, por respondernos siempre. Porque él parte un poco hablando de lo reacio que es hablar de su vida íntima, sobre todo de su infancia, de su adolescencia, porque son temas que él dice que prefiere reservar y porque está plagado de momentos muy duros con los que él ha tenido que sobrevivir en el fondo. Pero termina agradeciéndole también a su padre el reconocimiento profesional que hace, esta distinción en la entrevista con Mauricio Israel, y eximiéndolo de cualquier culpa, diciendo que no lo tiene que perdonar por nada. Habla de una madurez también de José Antonio Neme de enfrentar algo así. Yo creo que no tenía ganas de hablar de ese tema. Yo creo que le incomodó mucho. Obvio. Le incomodó mucho que el padre le diera esta entrevista a Mauricio Israel. Sin duda. Creo que además no sé si era el idóneo, era el lugar indicado, ideal como para dar una entrevista. Pero bueno, es su padre, es súper complicado. Entiendo que cuando él habla de una infancia dura, que no quiere recordar estos temas, yo creo que básicamente
Todos hemos tenido problemas en la infancia. Yo creo que habla desde la emoción de escuchar a su padre hablar y de verlo expuesto en televisión. Creo que hay talones de Aquiles. Sí. Y yo creo que para el José, y como para cualquiera de nosotros, yo creo que para cualquiera de nosotros tener el distanciamiento con un padre o con una madre y que luego hable en televisión, pucha, es un poco como que... Fíjate que ayer Álvaro Valero, en un ejercicio muy simple de reality y todo, hablaba la suegra y dijo, por favor, que no vaya a salir nadie de mi familia hablando. Me chocaría mucho ver a mi madre ahí en la televisión o alguna de mis hermanas, porque son todas muy, muy polémicas, son mujeres con mucho carácter, no quiero eso. Y justo salió la hermana de Ludmila. Es como que casi todos en la televisión tenemos de repente nuestro talón de Aquiles, hay una parte que uno quiere reservar, cuidar más, y yo siento que él se emociona y sienta que un poco esa burbuja como que se le rompe y lo deja un poco desnudo frente al mundo, la entrevista de papá. Que no tiene nada malo en la entrevista del papá, pero da como, incluso fíjate que yo le pregunté, nunca lo hago, pregunté si es que podía hacer un llamado por teléfono. Me pareció que esta vez era necesario preguntar. Y la verdad es que prefirió parar con el tema y yo, por supuesto, Solo respeté. muy cortito, Sí. y para darte el pase, Javi, hay una frase que alguna vez leí que me marcó mucho y que probablemente yo creo que el José la sabe y es que en el fondo la gente hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y aplica mucho también para estos padres que muchas veces se mandan este tipo de comentarios y que repercuten en el crecimiento y en el desarrollo de sus niños, parejas también. La gente hace lo que puede con las herramientas que tiene. Pero el tema de después, no sé, Javier, si estás de acuerdo, es por qué salía a hablar en la tele de que el monstruo que mucha gente ha pintado no es tan monstruo. Porque, Luego, finalmente, perdón, yo lo veo con una objetividad desde afuera, pero también porque creo que nos toca a todos los que somos homosexuales. Obviamente. Cuando los padres han tenido comportamientos que insisto, sí, tal vez con no tener las herramientas, pero entonces no salgáis en la tele a decir, bueno, de que fuiste claro. el Superman de los gays, po. Sí, a mí me pasa... Perdón la frialdad, como lo digo, pero... A mí me pasa que veo un hombre que... Quédate callado. Es un hombre mayor que se nota que no ha ido a terapia, porque cuando tú vas a terapias sanas un poco tus heridas de la infancia. Lo que sí ha hecho Neme, que la herida del rechazo, la herida del abandono, él ha sanado esa herida y es capaz de decir que lo perdona y que le agradece, pero un papá que no. Entonces, lamentable que él no sea capaz de un poquito autocrítica, como se nota un tipo que no ha ido a terapia. Entiendo que es otra generación, entiendo que es las herramientas que tenía, a él lo deben haber criado también terriblemente machista. Javier, el 95% de los chilenos no han ido a terapia. No sé si es un argumento que podríamos ocupar hoy día sé. para poder... Mira, la referirnos a verdad, a mí como gay, me violenta que no haya un mínimo de autocrítica, un tipo intelectual, periodista, que diga del papá de José Antonio Neme, a mí me violentó. Pero que sabes que si José Antonio no lo dijo, uno no es quien para decirlo. No, pero el papá en la entrevista, es decir, quizás fui rudo, era otra época, hay formas de decirlo. ¿Por qué no puedo contra... ¿Por qué no podemos opinar sobre... Perdón, Javier. A mí me da ¿Por qué no podemos opinar sobre las declaraciones de una persona si nos dedicamos a eso? Y es público. Solamente porque el protagonista de la noticia decide, y me parece con altura de mira, el hijo, hay un amor, hay un cariño, hay una emoción, no se refiere de manera dura a su padre, el resto de los opinólogos no lo podemos hacer. Porque yo creo que ahí es donde hay un pequeño límite. Cuando él nos envía a nosotros este mensaje, él ya sanó desde el fondo de su corazón cualquier tema, cualquier problema. Él en ese minuto nos envía un audio en donde pasa por todas las emociones, donde lo deja muy sensible, pero también yo veo el resultado de ese padre, que eso es lo importante al final de esto. ¿Qué resultó de ese padre y de esa madre? Y de ese padre y de esa madre resultó el mejor periodista de Chile hoy. Como dijo ese mismo caballero, mi hijo está nominado dentro de todos los premios top Escuchaste que la hay. segunda parte de la entrevista en donde él reconoce, y ahí sí hace una autocrítica, y también José Antonio ha hablado de eso, reconoce una completa ausencia en la crianza de José Antonio por motivos laborales. Ahí me parece que él es sumamente honesto y cuenta, digamos, el lado oscuro. Pero te cuento, que es algo que los papás en general no reconocen, ahí no asumen. Yo te digo que yo estoy sola sin papá desde que tengo 15 años porque mi papá falleció. O sea, hay millones de personas que hemos sido así y hay muchas chicas y muchos chiquillos que el papá ha estado el 90% del día con ellos en la casa tomando.
Sí. No, alcoholizándose. Aquí yo la historia que escucho es de un papá que trabajaba 24/7 para darle lo mejor a su familia. sí, pero no es capaz de hacer una autocrítica frente Pero a su reacción de ser autocrítica gay. frente, pero si no dice que fue un problema para él. Pero a José Antonio lo ha dicho que sí, yo me siento reflejado en José Antonio, somos de la misma generación y pasamos lo mismo. Entonces quizás yo, como él también él es conocido, el papá, un periodista connotado, si hubiera dicho quizás reaccioné mal, no era una época, no tenía las herramientas, Pero no hay un manual el decir, para oye, yo eso, no, yo amigo. nunca eché a ese cabro en la casa. No, pero sí, pero sí Hello, está diciendo la compañera. verdad.